The night has come, it's cold and losing my control. Your light is gone, and lonely darkness fill my soul. I wish that you could save me from my isolation. It's way too complicated. Let's stop this conversation. Let's stop this conversation. We got no relation. Darkness fill my soul. I wish that you could save me from my isolation. It's way too complicated. Let's stop this conversation. Let's stop this conversation. We got no relation. Let's talk about round when it's past two. Raise a glass to know you don't gotta fight alone. You don't gotta fight alone. Don't be so personal.
Everyone's seen death in their dreams, but we still wake up and go to sleep. Everyone's seen death in their dreams, but we still wake up from our sleep. I'll be home soon. You don't gotta fight alone. You don't gotta fight alone.
Sí, sí. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Luego ya te pasas a mí. Ponte ahí si quieres. No, como quieras. Y ahora ya cuando... Ya lo tienes para ti. Entre vino y vino, ¿cómo hacemos? Esperamos que se termine la copa. Tú haces la carta, características de cada uno de los vinos, dejas a la gente por si quiere hacer alguna pregunta o comentar algo del vino y a continuación pues venga, vamos a el siguiente, pero tampoco muy espaciado. Buenas tardes, socios de la Asociación Jóvenes Amigos del Vino, buenas tardes. En primer lugar, dar la bienvenida a todos después de este largo tiempo de pandemia y hoy por fin hemos podido celebrar una de nuestras catas típicas de la Asociación Jóvenes Amigos del Vino. Pero no sin antes, hoy tenemos que guardar un minuto de silencio por el que fue director de este Museo del Vino, José Antonio Sánchez Elola, que, bueno, realmente se portó con nosotros muy bien. Así que vamos a guardar un minuto de silencio. Bien.
Bueno, esa primera cata de la temporada la vamos a hacer con una bodega del Provencio de Cuenca. Nos acompaña el director comercial y marketing de Bodegas Campos Reales, José Antonio Hidalgo Sánchez Migallón. Él tiene un currículum extenso, pero bueno, a principios de los 90 fundó una de las primeras academias de cata de vino en Madrid, que se llamaba Prestigio del Vino, pasando a ser profesor de cata en la Universidad de Syracuse, Estados Unidos, a la vez que codirigía la agencia de ventas de vinos en exportación del mismo nombre, Prestigio del Vino. Y a principios ya del 2000, en el Provencio, la cooperativa Nuestra Señora del Rosario le ofrece un proyecto para el cambio de imagen y búsqueda de mercados internacionales, la cual pasó a llamarse entonces Bodegas Campos Reales, por la desconfianza de las cooperativas en aquella época, ¿no? Entonces, bueno, y ya a principios de 2010 impulsa y dirige y preside el Consorcio de Campos de España, compuesto por bodegas de varias denominaciones de origen, siendo de los primeros en vender Albariño, Ribera del Duero, en China, junto a varios vinos también de la de Omancha. En el 2015 vuelve a Campos Reales, que nunca lo había dejado por ser parte del consorcio, ¿no? Pero ya le dedicaba, o sea, una dedicación exclusiva y ya quería dar más salida al mercado de estos vinos que vamos a probar. José Antonio Hidalgo es de formación ingeniero agrónomo, pero ha estado 100% enfocado al vino y a su divulgación y promoción del vino. Aquí le dejo la palabra a José Antonio. Bienvenido. Muchas gracias, Felipe. Bueno, muchas gracias y sobre todo decir que es un honor para mí estar aquí inaugurando, no inaugurando porque ya lleváis muchos años, pero es volver a empezar y abrir estas jornadas con nuestra bodega, con Campos Reales y conmigo, oye, pues es un placer y de verdad os lo agradezco. Cuando me lo dijeron, el tema era cómo dirigir una cata, cómo hacer, de qué hablar, porque podemos hablar muy técnicos o muy de la historia o venderos el vino, que claro, voy a intentaros vender para que compréis este vino, por supuesto, pero no es el motivo. El motivo es probar vinos de otras zonas, y otros proyectos diferentes a los que estáis acostumbrados aquí cerca, y de hecho van a venir otras bodegas que van a ser diferentes. Yo siempre digo, y como sabéis he estado dando cursos de cata y conferencias durante muchos años, que lo bonito del vino no es que es como una competición a ver quién es mejor. A mí lo de las puntuaciones, los premios y tal está bien, pero al final lo bonito del vino es la variedad. Es como yo les digo a mis alumnos cuando me preguntan cuál es el mejor vino, cuál es el que tomo yo, les digo que esto es como viajar, ¿no? Te puede gustar mucho París y viajar siempre a París, entonces a ti no te gusta viajar, a ti te gusta París. Pasa igual con el vino, si tú siempre tomas el mismo vino, al final no eres un amante del vino y de hecho vosotros lo estáis demostrando intentando traer cosas diferentes. Ha comentado Felipe que éramos cooperativa, seguimos siendo cooperativa. El tema, y ahora voy a reivindicar un par de cosas sobre cooperativas y sobre una variedad de uva que quería. A principios de los 2000 las cooperativas estaban muy mal vistas, mezclábamos todo, llegaban todos los agricultores que eran los socios, todas las blancas juntas, todas las tintas juntas y a vender por grado y ya está. Entonces tenía muy mala imagen y salir afuera era muy complicado y sobre todo llegar a un país, no sé, Estados Unidos o Japón y decir cooperativa Nuestra Señora del Rosario y luego llegaba otro a Bodegas Muga y era mucho más fácil, o sea, había muchos motivos. Pero ahora reivindico esto y además se está poniendo de moda volver al sistema colaborativo, mantener la gente en sus pueblos, en sus campos, no sé, aquí en Valdepeñas también, en toda La Mancha, en toda España, porque al final si no se le paga bien al agricultor se va a trabajar a Madrid, a Barcelona, a Valencia, donde sea, o fuera de España, y creo que es una labor que el mantener estas cooperativas
cooperativas, que el propio agricultor pueda tener un medio de vida, no solo para sobrevivir como antes, que le pagaban la uva lo más barato posible y tenía que irse, sino que puede alimentar una familia o incluso dar estudios a sus hijos, etcétera, etcétera. Eso crea que vertebremos una zona como puede ser La Mancha, una zona agrícola, aparte de otras industrias que han ido apareciendo. Entonces, la economía circular, que empezó con las cooperativas, está bien enfocada, pero estaba mal enfocada por la forma de elaboración, es decir, no había una selección de las uvas, las cooperativas eran un poco un totum revolutum de que todo el mundo opinaba. Es como si yo tengo el Banco Santander, todos los que tienen acciones tienen que opinar a ver quién le da una hipoteca o no. Se tienen que reunir para dar una hipoteca a uno. O un ejemplo, pues eso pasa en las cooperativas. Para contratar a un enólogo, para contratar unas barricas, tenían que juntarse todos. Entonces, al final, no era viable. Ahora se están profesionalizando, están dándoles la dirección a un grupo que han elegido por sus profesionales, pues tanto enólogos, ingenieros, economistas, marketing, etcétera, igual que una empresa normal. Tú eres socio, eres cooperativista, pero solo llevas la uva y ellos te dicen, como incluso ahora se han dado cuenta que vendiéndolo fuera y vendiendo embotellado, nosotros somos de la cooperativa que mayor tanto por ciento de embotellado vendemos, es decir, estamos por 7,5 millones de botellas que producimos 21 millones de litros. Hay otras cooperativas mucho mayores como Virgen de las Viñas, que tienen 200 millones de kilos, etcétera, o Manzanares 120, etcétera, pero claro, venden 10 millones de botellas. Para que se note en el bolsillo del agricultor, tienes que tener una proporción más alta y, sobre todo, darle valor a los vinos. Vamos a hablar de los vinos y, sobre todo, quería hacer otra reivindicación sobre una uva que es la Irene. Hoy no la he traído y tenía que haber traído, para reivindicar, tenía que haber traído esa bandera, ¿no? Pero es que estamos haciendo una Irene con fermentación en barrica que no me he atrevido a traerlo porque se lo comentaba, él me decía tráelo y tal, pero tenía que llenarlo de depósitos, estaba en rama, no sé si sabéis qué es en rama, que no está filtrado, que no está estabilizado, entonces turbio. Se puede catar y además es un ejercicio de cata perfecto, pero no me he atrevido. Pero la variedad de uva Irene, y era de las uvas más plantadas en el mundo porque estaba aquí en esta zona. El problema que había es que pues no se le daba su valor, se cogía, mientras, por ejemplo, la Cencibel o Tempranillo, que hoy vamos a catar 3 tempranillos, con lo cual también va a ser un ejercicio de cata bastante interesante, pues se empezó a seleccionar, se traía en cajas o en remolques más pequeños, se seleccionaba cuándo había que cogerla, etcétera, etcétera. Y la Irene, pues como se iba mucho a destilado, era muchos graneles, era tal, pues se metía todo, no llegaba alguna con botritis, etcétera, etcétera. Pues entonces cuando probabas una Irene decías, joder, es que la Irene es malo. No era malo, es que estaba mal hecho, mal elaborado. Es decir, yo siempre explico en los cursos de cata que los vinos dependen de 3 cosas. Una es la fruta, que la fruta es la uva, pues pero no solo por la variedad de uva, que te da diferentes tonos pues de colores, de aromas, de envejecimiento, etcétera, sino de cómo la hemos tratado. Otro de las esquinas es la localización, es decir, no es lo mismo tener una Irene o un Cabernet Sauvignon en Burdeos que en Valdepeñas o en Jerez, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque el suelo, la localización te da 2 cosas, el tipo de suelo y el clima. Y la tercera es el método de elaboración. Método de elaboración que ya casi todos sabemos elaborar bien, hay unos técnicos buenísimos, pero no solo el método de elaboración, cómo se hace el vino, cuáles son las técnicas, pues en barrica, en depósito de acero inoxidable, levaduras seleccionadas o madre, etcétera, etcétera, sino también
¿Cómo lo hago? ¿Con qué cuidado? ¿Cuándo lo cojo? ¿Cuándo? Antiguamente, pues yo soy manchego también, pues se iba a vendimiar cuando podíamos, los fines de semana, si venían tus primos de Barcelona, de Madrid, pues ayudaban a tal. Entonces, no, tenías que vendimiar cuando el técnico te decía que la maduración estaba óptima y muy rápido. Entonces teníamos muchísimas hectáreas y te empezabas un 1 de septiembre, acababas en mitad de octubre y la maduración era totalmente diferente. Ahora eso se está cambiando. Entonces, cuando digo estas 3 esquinas, este triángulo, en el método de elaboración también digo el dinero que tenemos, las posibilidades de cuidar o no cuidar. Entonces, la variedad de uva Irene me parece que es una de las que tiene un potencial enorme. De hecho, por ejemplo, otra de las que estaban denostadas, como era la Palomino Fino en Jerez, ahora se está demostrando que no solo es para vinos generosos, sino que se están haciendo unos blancos estupendos, pero hay que cuidarlos. Y la Irene va a darnos en el futuro muy buenos resultados. No solo a nosotros, que los vamos a hacer con fermentación y crianza en barrica, sino que ya hay algunos vinos buenísimos, no voy a decir nombres, pero bueno, si lo podéis investigar. Vamos a hacer una cata, bueno, tenemos como 15 tipos de vinos en la bodega, de diferentes variedades locales, como Irene, Macabeo, y también hoy estáis probando ya una que es Viognier, y es elaboración en depósitos de acero inoxidable, fresco, sin tener que pasar por barrica, y es un vino ecológico. También es otra de las cosas que es tendencia ahora, que muchas veces dices, bueno, ¿es moda, no es moda? Bueno, primero ya lo va pidiendo el mercado, con lo cual siempre nos tenemos que adaptar al mercado. Si no somos pioneros en algo, si no descubrimos algo, al final tenemos que seguir al mercado. Esto no estamos descubriendo tal. El tema, yo todo lo que voy a decir aquí es mi opinión, entonces luego podemos debatir, y es lo bonito del vino, cada uno tiene su opinión, a uno le gusta más fresco, otro con más barrica, el otro más viejo, otro más suave, otro más ligero. Entonces todo lo que voy a decir es mi opinión. Yo creo que pasamos de que el agricultor ponía unos fitosanitarios demasiado, es como si yo me pongo enfermo y digo, pues me voy a tomar 50 aspirinas. ¿Por qué? Porque así me curo más rápido. No, si peso 80 kilos, pues te tienes que tomar pastilla y media o lo que sea. Pues eso es lo que se debería haber hecho. Lo que pasa es que pasamos de ponerle 50 aspirinas a una hectárea que está enfermo el campo a no hacer nada. Entonces, yo creo que el mundo del campo, el mundo del vino, pues tiene que cuidarse, pero tampoco podemos ser talibanes de decir, oye, no se puede tocar, porque al final la agricultura es una forma de tratar el campo y creo que, bueno, está de moda, sí, pero puede ser un intermedio entre lo que puede ser irnos a un extremo o un equilibrio, que es lo que yo creo que se debe hacer, ni tanto ni tan calvo. Entonces, si queréis, yo tengo mi copa aquí, podemos empezar a catar. Veis, variedad de uva Viognier, es una variedad francesa de la zona del Ródano, de una denominación de origen muy apelación de origine contrôlée, que es Condrieu, y es una variedad de uva que da unos vinos, estaba casi desaparecida, porque daba unos vinos muy grasos, y entonces lo interesante es que casi todos los vinos blancos, pues lo que nos gustaba es que fuesen frescos, que eran como agua, entrasen ligeros, etcétera, etcétera. Y luego se descubrió que había variedades como la Godello, en Valdeorras, que también a principios de los años 90 empezó a recuperarse y ahora es toda una moda, o Chardonnay, o esta Viognier, que se usaba también muchas veces como coupage para darle ese volumen, esa grasa, etcétera. En este caso nosotros buscamos directamente, bueno, es un amarillo no pálido, no llega, no ya ha perdido los verdosos. Normalmente los vinos blancos empiezan con amarillos muy pálidos y luego amarillos verdosos, luego amarillos limón. Este se queda, no llega a ser limón, entonces es
se nota que es un vino del año, fresco, etcétera. A lo mejor puede evolucionar más rápidamente por ser ecológico, ser orgánico. No creo. Este vino ya lo tenemos 3 años haciendo. No, este es del 2022, de esta última vendimia, y ha evolucionado muy bien. Se ha mantenido esa acidez que es la que nos dice si un vino está evolucionado o no. Cuando pierde la acidez, en la fase en boca, lo que tenemos que buscar primero es el equilibrio. Hay muchas variables en la cata, unas son subjetivas y otras son objetivas, igual que en la arquitectura. Las variedades objetivas evidentemente son la estructura, que no se caiga el edificio, luego puede ser más bonito, menos bonito, que se integre más en pues el vino igual. Si en boca el equilibrio que tenemos entre el alcohol y la acidez está desequilibrado, entonces que está mal el vino, o ya no está en su perfecto estado. Bueno, entonces está mantenido la acidez bastante bien. Vamos a olerlo si queréis, o me imagino que lo habréis olido. Aquí tengo a Vicente, enólogo también, que nos puede ayudar en algún caso. En las catas, sobre todo en la fase, pasamos de la fase visual a la fase olfativa, y en este caso, en la fase olfativa tenemos aromas primarios, secundarios o terciarios llamados bouquet. En este caso, la mayoría son primarios. Los primarios son los que vienen de la fruta. Y los secundarios son los que vienen de la elaboración, pues el alcohol, los acetaldehídos, el olor a barrica, etcétera. Y los primarios son los que te da la uva, pues una Cabernet Sauvignon te puede dar a lo mejor pimiento verde, una Tempranillo o Cencibel te da tal, pues este es más primario, más floral, mineral. La variedad de uva Viognier, eso es algo que a lo mejor a mucha gente no le gusta, igual que el albillo, que ahora se está poniendo muy de moda en la Sierra de Madrid. Son variedades muy minerales. Pasamos de gustarnos los vinos muy aromáticos, tipo Moscatel o tipo Sauvignon Blanc o Gewürztraminer, a vinos más minerales. Esto es una evolución, como cuando empiezas a tomar una cerveza y dices, ¡ay, qué mal está, no me gusta! Y luego no hay quien le quite la cerveza de la mano, porque ya te has acostumbrado a esos tal. Pues la evolución va por ahí. Primero preferimos los dulces, los aromáticos, tal, y luego nos vamos a los minerales. Entonces está intermedio, no es muy aromático, ni tampoco tan mineral como puede ser un Montrachet o un albillo de fermentación en barrica de la Sierra de Madrid, pero sí tiene ese toque mineral, ¿no? Pues, y algo metálico también en nariz. Como Vicente, ¿tú qué opinas? En nariz, y luego pasamos a boca, si quieres opinar. Sí, bueno, una de las características de esta variedad en general es que refleja mucho el terruño o la zona donde se encuentra. Y yo creo que aquí tenéis también una zona que es un poco diferente al centro de La Mancha, como es una zona con un microclima, diría yo, entre los contrastes en temperatura. Sí, bueno, la riqueza, y no es porque sea nuestra zona, nuestra bodega, que la riqueza es que tenemos los suelos típicos de La Mancha, que son calcáreos, arcillosos, incluso algunos bastante pedregosos, que eso es bueno, ¿eh? No pensar, es que tiene mucha piedra y es malo. No, al revés. Eso, en Australia, este tipo de suelos que tenemos por aquí se está pagando a 60.000, 100.000 euros la hectárea, y aquí pues tiene piedra, no lo compramos, pues imaginaos. Pero tiene otro tipo de suelo, que es por la zona que está rodeada de pinares y que es arenoso, que luego lo voy a volver a repetir cuando catemos el último vino, que es un vino pie franco. Y los suelos arenosos, para los vinos blancos, como el Verdejo, la Sauvignon Blanc o esta, da ese toque fino, mineral, y sin embargo una uva blanca que sea casi todo 100% arcilloso, da unos vinos muy burdos, muy pesados, evolucionan muy rápidamente. Incluso en los tintos en la arcilla te da mucho color, dices, para un vino joven está genial, pero luego evoluciona muy rápidamente, se oxida muy rápidamente los suelos arcillosos, aparte del tipo de uva, que también puede ser más susceptible de oxidación o de guarda, ¿no? Pues eso, ahí sí que se nota que por ejemplo, los blancos, si tenemos en nuestra cooperativa son 500 agricultores y hay 4.000 hectáreas, pues hay de todo, pero pues el blanco intentamos
que sea plantado en suelos arenosos. ¿Vale? Y vamos a beberlo y vemos, y aquí seguro que habéis hecho cursos de cata y todo eso, pero bueno, por si alguno no, en boca lo que vamos a ver primero es el paso inicial que te dice el dulzor en la punta de la lengua, descubres el dulzor, en los laterales el ácido, por eso cuando comemos un limón o algo así nos ataca aquí, luego el amargor final al final de la boca. Evidentemente un vino blanco no tiene el amargor típico de un tinto que ha estado en contacto con los ollejos y te da ese amargor que a la vez te da estructura. Entonces, y lo que hay que ver es el equilibrio entre la acidez y el alcohol, ¿vale? Por eso lo que os decía es en la punta de la lengua, lo habéis notado, es muy sedoso, es típico de la variedad, pero luego mantiene la acidez. No es muy alcohólico, siempre en las catas el primer vino nos cuesta más porque es el primero al entrar, es el primer alcohol que tomamos, etcétera, pero yo no lo veo que el alcohol sobresalga sobre la acidez, ni tampoco la acidez nos mata, como cuando hay veces que tiene poco alcohol y tiene mucha acidez, que son los vinos como, por ejemplo, los vinos enverados como los chacolís o las sidras, que tienen mucha acidez y al tener poco alcohol, pues lo notamos más ácido. Entonces, eso lo vemos muchas veces cuando queremos tomar un cóctel y tiene mucho alcohol. Para que no se note mucho, le ponemos limón, le ponemos ácidos, incluso azúcar, para equilibrar el alcohol. Tiene el mismo alcohol, lo que pasa es que lo notamos menos, pero es por eso que en boca el equilibrio es muy importante. Luego vamos a ver. Luego, a mí lo que me gusta de este vino, sin ser un vino que ha pasado por barrica, es que tiene persistencia. Una de las cosas que también se busca en los vinos, sobre todo si estamos comiendo, es que se mantenga un recuerdo después de haberlo tomado. Esto se empezó a medir a principios de los 80, se llama caudalías. Las caudalías eran los segundos que yo podía recordar en vino en mi boca, pero resultaba que los vinos franceses tenían poca persistencia, entonces quitaron eso de las notas de cata porque los castigaban mucho. Entonces en vez de salir 90, 90 y pico, salía tal. Entonces eso ya nada. Pero yo creo que es algo interesante verlo, ¿no? Que la persistencia siempre es algo bueno. Y luego el retronasal, cuando vemos, hay vinos que son, imaginaos un vino que huele muy bien, luego en boca no está mal y luego pues al final te deja un regusto malo. Eso pues ya vemos por qué, porque las moléculas menos volátiles no salen aquí, pero ya cuando entran en contacto con nuestro cuerpo a 37 grados, vuelven a nuestro paladar, a nuestra nariz, y a veces son malas, entonces el vino es malo, a veces son iguales, con lo cual es un vino correcto, está bien hecho, y a veces son diferentes y te rememoran otras cosas y dices, joder, son los grandes vinos los que tienen esa complicación. Esto lo hago yo también con el tema de las comidas. Cuando tú abres un vino al principio de la comida y huele muy bien, y huele un perfume impresionante, y luego puede estar toda la comida, ese perfume, ese aroma muy bueno, o puede caer, dices, mira, huele muy bien y de pronto se cae. Eso lo podéis comprobar, luego digo un truco, sin tener que pasar una hora con ese vino, o va evolucionando y va mejorando y de partir de unos aromas muy normales, de pronto es uno muy interesante. Normalmente cuando se usan levaduras seleccionadas, aromatizadas, etcétera, cuando abres el vino, lo hueles y dices, oh, huele aquí a plátano y a no sé qué, normalmente es aromas artificiales, pero cuando pasa media hora, eso se ha ido, porque no es natural del vino, no está integrado. Entonces ahí es donde resulta que la diferencia entre un vino que está bien hecho o bien elaborado o la uva es muy buena, a un vino mediocre. Y luego no lo vamos a hacer aquí, si queréis en casa cuando tengáis una prueba, os dejáis el vino en la boca durante 2-3 minutos, que no es agradable porque es alcohol y tal, y cuando es un vino elaborado con estos métodos bastante artificiales, te quema la boca y quieres escupir rápidamente. El otro dice, mira, no es como se ve un vino,
pero lo aguantas. ¿Por qué? Porque el tiempo que está en tu boca lo estás calentando, esas moléculas menos volátiles están apareciendo y esos químicos más tóxicos pues te están quemando la boca. Pero bueno, es un truco que es para ya más profesionales, no sé, pero por si queréis probar uno. Bueno, me dice Felipe que entre vino y vino, solo tenemos una copa, con lo cual luego, cuando acabéis o lo que queda terminar, os envináis con el siguiente y poneros la siguiente. Y dejamos mientras hacéis esto, empezar a hacer, si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta, aprovechamos este impasse para que alguien quiera preguntar del vino, de la bodega, de las uvas, del mercado, de elaboración, lo que queráis, o menos de mí, que no tengo nada que interesante que decir. Digo, tiene un... No, tú no lo conocías, está muy bien. Ay, perdón. Este y aguanta, porque tiene acidez a pesar de... Sí. Porque es ecológico, me imagino, por lo que decíamos de no echarlo al campo. Sí, eso es, sí. Sí, me preguntan qué define un vino ecológico. Evidentemente hay dos partes. La parte del campo, que es como el tratamiento de la viña, que no podemos utilizar cierto tipo de medicinas, de fitosanitarios, ni de fertilizantes. Tienes que usar fertilizantes orgánicos o incluso, permitirme, mierda de oveja, compostada. Que aquí hay otra cosa que voy a dar mi opinión. El compost que nos venden de las ciudades, yo no lo pondría en mi campo. ¿Por qué? Porque sí, viene de todas las basuras y tal, pero hay materiales pesados y aunque sea orgánico y compostado, eso al final se va quedando en este. Y luego en la elaboración no podemos, tiene que tener un límite de bisulfitos el vino, 100 el vino tinto y 150 el vino blanco. Son las dos cosas. Bueno, no sé si tenéis todos el segundo vino. El primero es Canforrales, el Nature, lo llamamos Nature por eso, por orgánico. Ese no es denominación de origen La Mancha, es vino de la tierra. Dentro de las calificaciones, antes, sí, bueno, sigue siendo así. Lo más básico es vino de mesa, vino de la tierra, denominación de origen y luego pago único. Realmente hay vinos muy buenos de una denominación de origen y muy malos, y vinos de mesa muy buenos y muy malos, etcétera. O sea que ya está. Bueno, vamos a probar ahora. Vale, voy a esperar que se sirva todo el mundo porque si no... El Canforrales, el segundo es el de el Canforrales clásico. El que tiene la banda roja ahí. Ah, no está abierto. Ah, bueno. Ah, que no lo hemos abierto. Sí, pues hoy disculpar, es que este no lo hemos abierto porque hemos abierto unos al principio porque quería que se abriesen, que eran el tercero y el cuarto, pero el que quiero probar es el que no está abierto, que os he dejado ahora unos, vale. Entonces esperamos un poquito más para que abráis el Canforrales clásico tempranillo. Y normalmente en las catas vamos de vinos más ligeros
a vinos más con más cuerpo, vinos más simples a más complejos, vinos más jóvenes a más tal, vinos más con menos alcohol a más alcohol, ¿vale? Entonces es... Bueno, mientras os servís y abrís la botella y os servís, explico un poco por qué, teniendo tantas variedades como tenemos Syrah, tenemos Cabernet Sauvignon, garnachas, etcétera, he decidido... Yo sé, me pasas todas las catas y sobre todo la media de mis alumnos tiene 19, 20 años, 21 tal, y es lo normal. Al principio empezamos todos atendiendo, normalmente es una hora teórica y una de cata, con lo cual la teórica la gente está tal, la de cata, el primer vino callaos, el segundo ya empieza la gente a hablar entre ellos, el tercero ya, bueno, es un totum revolutum, yo lo entiendo, y sobre todo porque estamos acostumbrados a tomar vino en un ambiente mucho más distendido, que esa es otra de las cosas que yo quería y que voy siempre divulgando. Se da conferencias en Madrid Fusión, en Paradores, etcétera, y nos tomamos demasiado en serio el vino. El vino sí, hay que tomarlo, hay que descubrirlo y tal, pero estamos aburriendo, sobre todo ahora que tanta gente se están quejando muchos bodegueros de que la gente joven no toma vino. Digo, es que los estáis aburriendo, es que el vino es para disfrutar, es para tomarte unas tapas, para hablar con tu compañero, tu compañera, tus amigos, etcétera, para salir, para disfrutar. Entonces tenemos que volver al vino como era antes, que luego lo dignifiquemos captándolo, no bebiéndolo de golpe, poniendo unas copas perfectas, vale, pero el vino es para disfrutar. Y yo entiendo que estáis con un vino y queréis decir, oye, pues mira, me ha gustado esto, este me ha gustado más, yo soy más de este estilo, este me recuerda a uno que probé en las Navidades que trajo mi cuñado, etcétera, etcétera. Yo lo entiendo, pero vamos a intentar, yo voy a intentar ser rápido con la cata de los 3 vinos que nos quedan y ya comentamos entre nosotros y tal, ¿vale? Entonces vamos a hacer una cata de 3 botellas de Tempranillo. Es decir, porque trae algo más de variedad. Bueno, en primer lugar es en esta zona de Cuenca, se da bastante bien, bueno, igual que aquí, se llama Cencibel, se llama Tempranillo porque es la más conocida internacionalmente, entonces era luchar contra Molinos. Decir Cencibel, al final queremos vender, queremos hacer buen vino, pero vender. Este vino nos dieron mejor tinto joven de España, os he dicho que lo de las calificaciones, premios y tal, pero resultó que nos lo dieron Baco de Oro, Asociación de Sommelier Española, en las mejores guías que había en ese momento, como era Peñín, Gourmet, lo cataron, le dieron al vino tinto sin barrica, con más puntuación. Eso hizo que entrásemos en todos los paradores de España, en Iberia, en Lufthansa, y empezamos a exportar. A raíz de este fue el que nos dio, nos quitó el complejo de salir fuera y decir, oye, podemos venderlo fuera, podemos competir, hemos competido con Rioja, Ribera, Manchas, Valdepeñas, etcétera, y hemos ganado. Bueno, pues vamos a... La diferencia... y esto ya se ha copiado en muchos, estoy hablando de 99, 2001, cuando nos dieron estos como 2-3 años seguidos, Vicente, que es enólogo, lo sabe, nos pusieron en todos lados, es que usamos viñas viejas, nosotros ya de 30 años ya empezamos a hablar de viñas algo más viejas, para hacer un vino joven. Normalmente la misma variedad, si una viña es joven, te va a dar unos vinos más ligeros. La planta es más fina, tiene menos parte leñosa, que es la que le va a dar luego la estructura al líquido, a la uva, y entonces cuando es mayor
produce menos uvas, pero la parte leñosa es mayor. Como habéis visto, las viñas viejas, cuando vais por aquí por el campo, veis una cepa vieja, esta tiene 40, 50 años, es bonita y tal, una pena que la están arrancando. ¿Por qué las arrancan? Porque en vez de producir 10.000 kilos la hectárea, produce 2.000. Bueno, pero si haces mejor vino, pues cóbralo más. Lo que pasa es que hay que venderlo. Bueno, no me voy a meter en marketing porque estoy ya en ventas, pero para que entendáis, hacer un vino joven con viñas viejas no es lo normal. Normalmente es coger estas viñas y usar para un crianza, un reserva, un gran reserva, etcétera. Pues nosotros, lo que os he dicho, tenemos 4.000 hectáreas y podíamos elegir y seguimos. Entonces lo vemos, no solo también por eso, sino por la zona, una mayor capa. La capa en el vino es lo que deja o no deja pasar la luz. Es decir, si yo un vino puedo leer a través de las letras de Canforrales aquí en esta botella, es que tiene poca capa. No significa que sea mejor o peor, ¿vale? Muchas veces igual cuando hablamos de lágrima o de alcohol, etcétera. Estoy hablando de variables que estamos definiendo para luego recordarnos el vino. Entonces, que luego nos va a dar, lo vamos a ver en la boca. Luego vemos que es un vino joven. Antes cuando decíamos un vino joven, en nuestra zona era el vino para chateo, de mal, muy ligero, se mezclaban todas las uvas porque las buenas iban al crianza reserva. Pues ahora, y aquí ya lo hemos visto, pues no os voy a hacer marcas, pero yo las conozco de aquí, Valdepeñas, que están haciendo vinos de este estilo, con mucho color, con fruta, etcétera, porque es lo que buscas en estos vinos, en un vino joven. En un vino joven no buscas una complejidad, ¿vale? Buscas más esa fruta, es decir, vale, no te vas a poder beber una botella entera o entre dos porque cansa a lo mejor, pero para chatear, para tomar con unas tapas es perfecto. No necesitas un vino demasiado complicado, demasiado sofisticado. Buscas algo que tenga primero el equilibrio, que lo voy a decir siempre, el equilibrio en boca, alcohol y acidez. Y aquí la acidez, en el bando de la acidez, en la balanza de la acidez, vamos a poner el amargor. ¿Por qué? Porque el vino tinto ya tiene amargor propio del pellejo, del ollejo de la uva, de la piel de la uva, ¿vale? ¿Vale? Y lo olemos y es, pues, frutos, sobre todo es muy frutal, típicos frutos rojos, sobre todo yo me iría a frambuesa, fresa. Alguna gente nos han confundido nuestros vinos con vinos de fermentación carbónica, o sea, de maceración carbónica o fermentación intracelular. No es así, no lo hacemos así, pero sí que da esos tonos, esos aromas de lo que el caramelo que teníamos de pequeño, que era el palote de fresa, pues eso, o el algodón de las ferias de fresa también, esos vinos jóvenes. ¿Por qué? Porque está cuidado, no tiene ningún tipo de botritis, de fermentaciones secundarias y mantiene la fruta, ¿vale? Entonces tienen bastante capa, y vamos a probarlo. Estos vinos, los vinos jóvenes se deben tomar, eso lo habréis dicho vosotros en los cursos de cata, no tan calientes como un vino crianza o reserva a 18 grados, pero no tan frío como un blanco. Un golpe de frío en el frigorífico de media hora antes de tomarlo, o en agua fresca, 12 grados, 11 grados está bien, porque el problema de los vinos, de los taninos que vienen del ollejo y de la barrica, es que cuando baja la temperatura, baja la sensación, aumenta la sensación tánica o en astringencia en la boca, con lo cual me molesta más. Entonces, por eso los vinos blancos los puedo enfriar y aumenta mi sensación ácida, con lo cual si un vino blanco, que hemos dicho antes, tiene bastante alcohol y poca acidez, lo enfrío mucho y entra mejor, porque no es que suba la acidez, pero sube la sensación ácida. En los vinos tintos puedo hacer lo mismo, pero como sube también la sensación tánica, astringente, pues no puedo jugar tanto, ¿vale? Y no puedo poner un limón. Pues bueno, si podemos hacer una sangría. Si el vino es muy malo, podemos hacer una sangría y está muy bien. Vamos a beberlo a ver qué tal. Bueno, notamos otra vez una entrada muy suave,
no muy agresiva. Notamos más la astringencia, los taninos, más en el paladar que cuando comemos pipas, esa astringencia que nos queda en el morro de la boca, por decirlo de una forma, que te queda más aquí que en el paladar. Pues hay otros vinos que te dejan los dientes muy pastosos, muy astringentes. Este es más suave. Tiene 2 grados de alcohol más que el anterior y no se nota tampoco. ¿Por qué? Porque tiene también buena acidez y a la vez tiene la astringencia que ha cogido de la piel de la uva. Me imagino que sabréis que en la mayoría, el 99% de los vinos tintos, el mosto es blanco y se convierte en tinto por la maceración, que lo que hacemos es como las fresas con leche, le ponemos un sólido con un líquido y me va a dar el color del sólido y los aromas del sólido y también los taninos. En los vinos tintos tenemos 2 tipos de taninos, los que vienen de la piel y los que vienen de la barrica. Por eso los vinos, y son antioxidantes, no estoy hablando de salud, estoy hablando de longevidad del vino. Cuanto más antioxidantes tenga, más envejecimiento tiene ese vino. Por eso, si tengo los taninos del ollejo, más los taninos que vamos a ver de las barricas, porque es una madera, es un vegetal, me va a durar más el vino, ¿vale? Pero a lo mejor al principio es demasiado agresivo, entonces lo tengo que dejar que se redondee en la botella. Por eso muchos vinos se indica, sobre todo ya en legislación, que un crianza pues tiene que estar 1 año en la botella antes de salir al mercado, porque se redondea en la botella, ¿vale? En la persistencia yo la veo normal, no es tan larga como el anterior, pero para ser un vino joven está bien. Bueno, no sé, Vicente, si quiere comentar también algo de este vino. Bueno, yo diría que igual que el anterior requiere muchas veces los vinos blancos esa juventud, el probar un vino tinto con esta maduración que tiene tan joven es una labor desde vuestra bodega muy complicada. Es decir, además este vino ya lo probé hace posiblemente 2 meses, que ya estaba en el mercado, posiblemente. Sí, decía que en los vinos blancos el tener esa juventud y esa frescura, bueno, relativamente es más fácil porque ayuda un poco a lo que quiere el consumidor, ¿no? Pero en vinos tintos es mucho más complicado, sobre todo por lo que dices tú de los taninos, ¿no? El tener un vino joven y que sea capaz de que sea bebible es una labor bastante complicada desde el punto de vista técnico. En este caso hacéis un vino que es bebible, pero hace 2 meses que ya lo había probado y eso es una labor muy difícil. Yo creo que eso se debe también, sobre todo, pues a una maduración, a unos rendimientos muy bajos, que creo que es importante también que sí, y de hecho es un vino que tiene una graduación elevada, pero no resulta para nada cálido, no resulta nada pesado, que es un poco el problema que tienen algunos vinos, sino en cambio, con esta graduación, con esa maduración, permite suavidad, pero sin tener pesadez. Es decir, es un vino que entra o da sensaciones muy, muy ligeras. Aparte, creo que es un vino que dentro de los prescriptores que podemos decir o podemos leer en una uva tempranillo es que cumple absolutamente todos. Es decir, podemos encontrar esa fruta roja que decías. También es verdad que tiene ciertos matices de fruta un poco más madura o más negra, más compotada. Y bueno, yo creo que es un vino, y lleváis muchos años haciendo una calidad en este tipo de vino, pues bueno, que no lo digo yo, que está aquí, vamos. Muchas gracias, Vicente. Pues nada, es un vino que, y aparte por ser vino joven, el precio es... siempre nos han dicho este y el siguiente, el otro no, ya mucho más caro, que son de los vinos de mejor relación calidad-precio. Somos un poco más caros que los vinos de La Mancha, pero no, es para la calidad está bien, ¿vale? Entonces, si queréis ir cambiando el vino y mientras tanto alguna pregunta, vamos a probar ahora el Canforral. Hemos probado el Canforrales clásico, lo hemos llamado clásico porque es el primero que hicimos, el que nos dio el conocimiento y luego ya elaboramos el resto, pero no es porque sea un vino clásico. En el mundo del vino, los vinos clásicos son los vinos que tienen mucha crianza en barrica, más ligeros, menos color, etcétera. Pero bueno. Vamos a escuchar una de música. Vale, me dicen que escuchamos mientras os servís, o si queréis disfrutar de este vino
un tiempo, vamos a escuchar una pieza de música y luego seguimos. Sí, como habéis comprobado, nos acompaña el grupo de cámara Ad Libitum y nos va a amenizar una canción, una pieza de música. Gracias. No puede subir más, es que un vino joven y encima de La Mancha, y no nos vamos más a salir de La Mancha. No, a mí no me importa, yo vendo mi marca, no vendo la denominación de origen y tal. Me dice, ¿por qué no te sales? Tal, digo, mira, si no es la cuestión, tal, si pudiese llamarme Rioja Ribera, no porque me gusten más, sino porque lo va a vender más caro. Pero este vino le pone Rioja detrás y lo puede vender a 5 o 6 euros en Eslovenia, a 8 euros en tienda perfectamente. ¿Cuántos Riojas quisieras? Porque de lo que son vinos del año tal. Pues mira, el que me recordó mucho, que los primeros que hicieron por aquí Valdepeñas de este estilo fueron Córcovo, y ahora no es igual. Córcovo ya no tiene este color y esa forma, es más ligero, es más ligero, es diferente. A mí no me encanta. Poner darle las gracias Muchas gracias.
Muchas gracias al grupo de cámara Ad Libitum y ahora ya, bueno, vuelvo a dejar con José Antonio, vamos a catar el tercer vino. Gracias. Bueno, vamos a... Bueno, yo todavía no me he servido. ¿Tenéis ya el tercer vino? Voy a... Bueno, vamos a catar el Canforrales Selección, que es también 100% tempranillo. Y os decía al principio que es interesante este ejercicio de cata porque es el mismo vino, otra añada evidentemente, pero ya 10 meses en barrica. ¿Alguien le falta de este vino? ¿Del tercero? Sí. Es que eso lo estamos cambiando. Estas dos botellas son muy parecidas y se confunde el joven con el selección, ¿vale? Entonces, vemos ya que ya no tiene los tonos, los rojos, esos violáceos que tiene un vino joven de los antocianos, que es lo primero que se oxida en un vino. Entonces, por eso los vinos jóvenes suelen aparecer ese rojo cardenalicio, violáceo, como queráis llamarlo. Este lo ha perdido, ya no, pero se mantiene con un rojo cereza. No tiene tanta capa como el anterior, pero sí tiene bastante capa. Como os he dicho, lo de la capa es una definición, pero no tanto de un tipo de calidad. Lo que pasa es que cuando vemos un vino, sobre todo yo todos los catadores, cuando vamos a hacer una cata, en la fase visual descubrimos lo que va a ser el vino en un 60%. Ya puedo descubrir lo que voy a oler, lo que voy a beber, y dices, bueno, es que ¿y cómo es eso? Pues, no lo sé. Hay ciertas variables que te lo dicen. Pues como una persona, ¿no? La ves y dices, bueno, pues tiene 35 años, tiene 40, y eso es otra de las cosas. Luego pasamos al otro que es más interesante. Bueno, este es que podemos hablar mucho más, pero mucha gente piensa que los vinos, cuando parecen muy viejos con esos tonos teja, son mejores. No, es porque si le corresponde a la edad, es decir, tiene 15, 20 años, pues oye, pues tiene el tono teja, está bien, pero es como si una persona de 80 años se mantiene la piel tersa y tal, pero luego tiene la imagen de juventud, pero luego el interior tiene la sabiduría de una persona de esa edad. Pues en los vinos yo lo comparo igual, es decir, si yo tengo un vino del 1960 o 1970, yo hice una cata vertical de Vega Sicilia únicos y abrí un 70 y parecía un vino de 4 o 5 años de juventud. Entonces dices, bueno, eso es que está muy bien hecho, está bien conservado, está bien, porque luego en boca, en nariz, no va a ser un vino de 4 años, va a ser un vino de 30 y pico años, pero de pronto te sorprende eso. Entonces eso pasa en la fase visual. Vamos a olerlo. Evidentemente todavía mantiene los aromas primarios de la uva, de tempranillo, pero ya aparecen aromas secundarios que son de la elaboración, ¿vale? En este caso, lo primero y más rápido es la barrica. Este ha estado 10 meses en barrica americana. Yo le veo más tonos, más que frutales, más herbáceos, incluso algo de pastilla juanola, de regaliz, de ese frescor que nos da ese tipo de eucalipto, balsámicos, pero que está esa complejidad. Normalmente cuando hablamos siempre hablaba del mundo del vino, es subjetivo todo, evidentemente, como la gastronomía. Y me dicen, no, es que a mí me gusta este vino y no puedes calificarlo. Bueno, es como si me dices, me das una paella y está pasado el arroz y me dices, es que esta paella es muy buena. No, hay variables objetivas, que es que el grano esté bien. En una tortilla de patatas
dices, no, es que la de mi abuela es muy buena, y ya, pero si está quemada y está seca, pues no es buena. Pues en el mundo del vino hay cosas que son subjetivas, evidentemente, sobre todo hay cosas subjetivas que te pueden gustar más o menos. Te gustan los vinos más potentes, más ligeros, más frutales, más balsámicos, etcétera. Pero hay otra cosa que la gente no se acuerda, es que tenemos una subjetividad de nuestros recuerdos. Es decir, yo iba a un sitio de veraneo, ya me relajaba y pasaba del mundo del vino, quería relajarme, y un sitio de chuletones y cosas simples, ¿no? Simples pero buenas. Pero me ponían un vino que yo creo que era de mesa. Y yo no decía que yo me dedicaba al vino, que hacía vinos, etcétera, y me lo ponían siempre y tal. Bueno, pues lo recuerdo ese vino como el mejor del mundo, porque para mí ese recuerdo era de estar a gusto, con gente que iba de vacaciones, que no estaba trabajando y tal. Pues esa parte subjetiva la tenemos todos. El vino que hemos tomado de pequeños con nuestro abuelo, el que hemos tomado por primera vez en una cata de vino, celebrando un cumpleaños, esa parte es la subjetiva. Bueno, y sobre todo que nos recuerden a vinos de nuestra tierra. A lo mejor también nos puede decir, vale, ya estoy aburrido de estos vinos, o al revés, te encuentras este aroma en Nueva York y dices, joder, pues no es que sea mejor el vino, pero ese es lo bonito de las partes estas, de las variables subjetivas que estoy hablando, ¿vale? Vamos a verlo, a ver qué... Y luego seguimos con el... en la nariz también veo algún lácteo, ¿no? También. Es que es como decía antes, el primero es un vino que va a oler siempre igual durante toda la comida. No va a bajar de calidad, no va a tal... pero el segundo... el segundo tinto, disculpad, el tercero, va evolucionando el aroma, por eso lo he abierto antes, porque al principio puede resultar un poco plano, pero va evolucionando y te va dando otras notas que te dan complejidad. En el mundo del vino la complejidad es un valor al alza, ¿no? Es como decir, bueno, tienes el vino del día a día y uno que te da una complejidad mayor. Bueno, en primer lugar, este vino está recién sacado al mercado, con lo cual necesita mucho tiempo en botella. Dicho esto, creo que los 10 meses en barrica lo notamos, porque lo notamos en la boca, esa astringencia, pero en mi opinión está bien integrada. No soy quien para decirlo, porque decir, joder, estás tirándole, diciendo cosas bonitas de tu hijo, ¿no? Todos nuestros hijos son los más guapos, los más inteligentes y tal, pero yo creo que, no sé si alguno puede decir que la madera está más presente que la fruta aquí. Yo creo que está bien integrado, ¿no? Está bien. Vicente. Sí, bueno, yo creo que una de las claves en un vino que haya pasado, sobre todo 10 meses, que no son pocos, por madera, tiene dos cosas. Una, que lo aguante, y la otra, que no predomine sobre la fruta que tiene. Entonces, estas dos cosas yo creo que lo tiene este vino. Bueno, yo creo que partes de una buena madera, porque creo que la complejidad que ofrece la madera en esos tostados están ahí, pero no invaden la fruta, que eso hace que el vino tenía de inicio una materia prima bastante potente, y yo creo que la conjugación entre la madera y la fruta creo que es muy acertada. Es verdad que es posible que después de haber salido prácticamente de la madera, bueno, no se impone demasiado, como digo. Y es interesante también la evolución que va a tener este vino de 4 meses en botella. Efectivamente, pero que puede aguantar muchos meses, y creo que eso hace de que un vino de inicio pues tiene mucha fuerza, ¿no? Mucha fortaleza. Sí, se nota, sobre todo si lo dejamos al final un poco, el toque ese de la madera un poco verde, un poco un verdor al final, la astringencia, pero no es un verde que podamos decir que es agresivo, como puede ser un amargor demasiado. Creo que a veces ese amargor de los taninos le dan complejidad al vino. Yo este vino no me lo tomaría ahora, lo guardaría 4 o 5 años, porque es eso, yo creo que nos va a dar más. Está perfecto para tomar, está buenísimo, pero es una pena. Es como algunas veces llamamos
en el mundo del vino. Es un infanticidio, lo estamos abriendo demasiado pronto para... Pero bueno, es para un curso de cata, para unas catas, creo que es interesante ver cómo dos vinos que son la misma uva, porque es la misma vejez, dice pone selección, pero es la misma uva, cómo ha cambiado habiendo estado en barrica, que no es 100% nueva, que es... La gente, hubo una época sobre 2010 que se puso muy de moda usar solo barricas nuevas, no, porque pasamos de complejos, como decía antes con las aspirinas, de ponerle 50 kilos de aspirinas a no usar nada, de barricas de 20 años o 10, 12 años que tenían hasta moho, que le daban, ya no le aportaban nada al vino y encima incluso aromas putrefactos, a pasar a barricas nuevas, que lo que estoy haciendo es comerme un tablón. Entonces vamos a tener un equilibrio. El siguiente sí que tiene barricas nuevas, pero también está tratado diferente. Pero yo no lo veo demasiado agresivo para esta... lo interesante hubiese sido tener un par de copas para haber dejado aquí, haber probado el otro y haber visto cómo evolucionaba porque a mí lo que me gusta es cuando ha pasado media hora abierto y se vuelve más maduro, más amable. Todavía es un chaval, ¿no? No es vino joven, pero es un chaval. Ya estamos, el otro es un vino joven y este es un adolescente. Ya el siguiente. Y ya el siguiente, bueno, pasamos. No he traído ningún gran reserva ni cosas, porque no, pero es que el último, ya lo explicaré, es más que un gran reserva, por la forma de elaboración. ¿Algún comentario de...? José Antonio, es que, bueno, en principio quería, no sé, sorprendernos con sus vinos y a nosotros no nos había dicho realmente qué vinos quería traer o iba a traer. Entonces, claro, si hubiésemos sabido qué vinos, quizás hubiésemos hecho una cata vertical, en plan de decir, vamos a comparar un vino con el otro, y habíamos hecho una cata progresiva y habíamos comentado algunas cosillas más. Pero bueno, de todas maneras, sí que es cierto que la de Omancha aquí en Valdepeñas no la tenemos muy conocida y nos está sorprendiendo. A mí particularmente, hasta ahora está bastante bien, José Antonio. Muchas gracias. Vuelven a salir otra vez los tonos con la evolución de esos de mentolado, de Sí, a mí. especiados, vuelven a salir algún especiado. Lo que decías tú, aromático, sí, toma. Sí. Incluso especiado de pimientas. Si quieres que toquen una pieza para disfrutar de este vino y tal, o ya pasamos. Bueno, ya que nos quedan 15 minutos. Vale, pues mientras, si queréis hacer alguna pregunta, ya nos servimos el último vino y terminamos luego, porque creo que a 8:30 hay que dejarlo, entonces me hubiese gustado estar más con el último un poco más, pero bueno, servíos el último y ya empezamos a comentarlo en 2-3 minutos, ¿vale? Es que necesita mínimo una botella, un año. Está bueno, pero está todavía muy joven. O sea, todavía muy presente en la barrica. Que se puede, tiene mucha guarda. Porque lo decimos. Claro. Lo decimos, si no lo Claro. decimos, la gente lo puede ver perfectamente. Estamos dando un vino ya de 6 años. Bueno, veo que estáis echando todavía algunos, espero un poco y...
mascarilla. ¿Te van a tocar entonces? No. Vale, pues cuando... Bueno, ahora vamos a catar el Reserva Especial Cánfora. Espero que todos se hayan servido y ya dejo a José Antonio que nos explique un poquito características de este vino. Otro que necesita. Es lo que he dicho, de verdad. Si yo sé qué vinos trae la bodega o tal, en lugar de hacerlo aquí, a veces lo que hemos hecho más exclusiva, en el salón de arriba, cata más comentada, vertical, con los 3 tempranillos. Gracias. Bueno, terminamos, ya os pido el últimos 5 minutos de concentración, ya sé que es difícil, lo que suele pasar, entonces os pido 5 minutos y después ya con la música o con algún aperitivo pues seguimos. El que quiera volver al vino blanco si queda o de alguno o terminar disfrutando con este, ya nos quedamos hablando, pero os pido esos 5 minutos. Este vino es muy especial y os cuento la historia, que es una historia de lo que ha pasado en casi toda España, no voy a decir Castilla-La Mancha, pero tal. Cuando yo llegué a la bodega en 2001, había unos viñedos que te producían muy pocos, que eran de pie franco. No es prefiloxérico, para que no lo sepa, la filoxera atacó las raíces de todas las plantas, todas las viñas de Europa, y se tuvo que cambiar por poner una raíz y un injerto, y una raíz americana que no era afectada por la filoxera, que era un ácaro que tenía, que ponía unas larvas que se comunicaban por la tierra haciendo tunelcitos, y entonces pasaron todas las viñas, casi todas, el 99,9% de las viñas de toda Europa, primero en Francia. Empezaron los franceses a venir a España a hacer vino, por eso se llama el método que hacen, empezó en Rioja, sistema Medoc, vino tinto en barrica. Se empezó allí, llegó la filoxera, bajaron para acá y al final lo cubrió todo. La solución, hubo algunas soluciones un poco raras, como inundar las plantaciones, se morían, pero claro, tener que inundar unos viñedos que no son arrozales todos los años y en zonas como La Mancha, imaginaos. Pero se descubrió que una variedad que no daba uvas para hacer vinos, que era la americana, no le afectaba, entonces la plantaron y pusieron las variedades europeas, Cabernet Sauvignon, Tempranillo, Chardonnay, etcétera, etcétera, y así se salvó. Pero hubo unas zonas, unos suelos que son los arenosos, que no permitían reproducirse a la filoxera. ¿Por qué? Porque esos túneles son suelos arenosos, entonces esos túneles no se pueden hacer, porque cuando pasaba la larva se hundía, entonces no se propagaba. Entonces, y ahora no está permitido en la mayor parte de Europa, yo creo que en toda Europa, plantar viñas de pie franco o sin injertar.
pero todavía las que quedan se permiten. Entonces, cuando llegué yo, con el enólogo que había en esa época, Rafael Cañizares, que ahora está teniendo un éxito enorme con sus vinos de Alicante, sus monastreles son espectaculares, dije, oye, vamos a guardarlo, eran como unas hectárea y media y tal, digo, bueno, que son una hectárea y media en 4.000, no producía casi nada, era un carpón, como decimos aquí en La Mancha, por cepa, podíamos hacer 3.000 a 5.000 botellas al año como mucho. Digo, claro, lo que hay que pagarle al hombre, al agricultor propio un poco más, ¿no? Bueno, pues vamos a intentarlo. Y hicimos este vino. Es una producción pequeñísima, ¿no? Para nosotros es más como un abanderado más que nuestro medio de vida. Nuestro medio de vida son estos dos y los otros porque vendemos muchas más botellas que nos dan de comer, y este es lo que se puede llegar a hacer en Castilla-La Mancha cuando tienes unas viñas viejas, buenas, las cuidas, no intentas ir a producciones enormes. Las selecciones encajan, lo llevas al esto, vale, pero una cooperativa no puede vivir esto, ¿vale? Y entonces lo que hicimos, digo, bueno, ¿cómo lo hacemos? No puede ser joven, evidentemente, vamos a ponerlo en una de las mejores barricas, una marca de barricas francesas, pusimos 14 meses, y entonces ahora mismo vais a ver que un vino de 2016, ya son 6 años, parece que es de antes de ayer. ¿Por qué? Porque ha aguantado mucho. También es tempranillo, Cencibel, y vamos a ver. Veis ya también el color, ya podemos ver que ya han perdido, sobre todo los antocianos, que son los violetas, también han perdido los cereza, y ya empezamos con los rubíes, los rojos rubíes, ¿vale? Y mantiene bastante capa. Ya no son las mismas viñas que los dos anteriores. Los dos anteriores son las mismas viñas, tempranillos de más de 30, 35 años. Estas ya son de más de 70, 75 años, y tal vez es un majuelo, como decimos por aquí, ¿no? ¿Vale? Vamos a leerlo. Lo he abierto a las 7:15 o así. Yo incluso lo decantaría y abrirlo un par de horas, pero bueno, está también un poco frío, es verdad. Pero bueno, vamos a ver. ¿Veis? La nariz es súper intensa, parece, hasta que nos pica la nariz, casi de ese aroma que nos llega tan fuerte. También muy especiados, se nota la madera, sobre todo, es lo que os decía antes, cuando utilizas maderas jóvenes, la madera va a sobresalir siempre. Lo único que cuando pasa el tiempo esa madera se va a ir integrando. Si lo hubiésemos probado nada más salir de las barricas, hubiésemos masticado la madera, pero ya se va limando, incluso todavía es joven, porque la fruta no sale. Muchas veces pensamos que un vino de 10 años, 12 años ya no tiene fruta. No, a veces está durante 6, 7 años que solo olemos la madera, y de pronto la madera se lima y aparece la fruta. Esos son los grandes vinos. La madera tiene que ser la estructura, la que me haga aguantar el vino, pero yo no quiero beber un zumo de madera, quiero que la madera me ayude a mi vino y que dentro de 20 años el vino se mantenga por esa estructura que he hecho en ese producto, en este caso el vino, ¿vale? Evidentemente me recuerda a los anteriores porque es tempranillo, pero es totalmente diferente, ¿no? Vamos a verlo y luego seguimos comentando, sobre todo porque este vino, al abrirlo, a lo mejor ni te gusta, es súper plano, no huele a nada, de pronto en una hora sale muy intenso, luego se modera, empiezan a salir las frutas. Por eso este vino es de lo que digo yo, lo que decía antes, de empezar una comida, probarlo, dejarlo ahí medio de lado, probar otras cosas, y al final ves cómo va evolucionando y es espectacular, ¿vale? Vamos a beberlo, a ver. A ver, yo esperaba que la madera se notase más. Se notan los taninos de la madera, evidentemente, pero también veo los taninos de la uva. Están los dos ahí.
alguna gente no los distingue y es muy difícil. 2 minutos más y ya dejamos campo abierto a comentarios y a disfrutar del vino, que es lo que tenemos que... pero para que lo entendamos, este vino, muchas veces la madera, esos taninos son más arenosos, son más más finos, el de los ollejos son más como lo que hablábamos antes de las pipas que te dejan la boca así, tal, pero esa combinación hace que sea redondo. Yo cuando digo que es una estructura, los taninos son como que son pinchos, ¿no? Que me crean una estructura, y entonces cuando pasa el tiempo lo va limando los pinchos, pero queda esa estructura detrás. Entonces todavía tengo esa forma, ese andamio, pero el tiempo me ha ido limando los picos, y entonces todavía queda un vino con mucho cuerpo, pero ya suave. Y luego cuando pasa mucho tiempo ya hasta el andamio se va acabando y ya es un vino que no se puede beber, o ya se bebe como un experimento. Pero todo es un ser vivo que va evolucionando con el tiempo, y ahora mismo está en el punto que todavía está demasiado astringente, pero ya empieza a limarse y le quedan todavía 10 y 15 años para que el andamio se empiece a caer. Bueno, la persistencia es enorme. Este vino es que no hace falta volver a beberlo casi otra vez para degustarlo, es que todavía lo recuerdo. Estamos muy orgullosos, no es lo que nos da de comer, es decir, pero estamos muy orgullosos de este vino y de los demás, evidente, de todo lo que tal. No sé si Vicente quiere comentar este vino y ya me despido. Bueno, tú dices que es un vino que hay que darle su tiempo, y efectivamente, después del tiempo que ha permanecido en botella, el vino de alguna manera lo que hace es consumir ese oxígeno en el tiempo que está en la botella, y claro, cuando la abrimos necesita, para mostrarse otra vez de nuevo, necesita captar ese oxígeno que ha consumido anteriormente. Entonces, claro, conforme va pasando el tiempo, es verdad que ese oxígeno va haciendo que el vino inicial vuelva a aparecer, ¿no? Y por eso hay que darle su tiempo, y bueno, yo creo que estamos ante, pues, evidentemente, un gran vino. Yo recuerdo hace muchos años, cuando yo empezaba en esto, a vuestra bodega, que erais de los primeros que cuando llegaba la uva no limitabais a evaluar el grado Baumé, sino que analizabais una serie de parámetros. Era acidez, era azúcares, color, pero erais de los primeros. Y algunos de vuestros agricultores, cuando le hacían la muestra para determinar la calidad de la uva, decía: ya viene el Guardia Civil. Eso era un poco la leyenda, o lo que se oía de vuestra bodega. Sí, bueno, es que lidiar con 500 agricultores, igual que con 500 personas, cada uno tiene su opinión. Uno quiere vender más cantidad, otro tener el dinero ya, otro en el futuro, otro hacer marcas. Bueno, nosotros decidimos que queríamos buscar la calidad, que buscábamos el futuro, no queríamos dar el pelotazo de vender un vino bueno un año y después el siguiente tal. Sí que teníamos que estar encima de ellos al principio, pero ahora están contentos porque lo venden embotellado. Y antes nos decían embotellados, pero en botellas de 25.000 litros, es decir, en cisternas de 25.000 litros. Entonces, bueno, este es el ejemplo de tal. Bueno, seguir disfrutando de este vino ahora, tengo que agradecer muchísimo, porque siempre mostrar lo que haces, mostrar lo que tienes, sobre todo si estás orgulloso, es un placer y un honor. Entonces, muchas gracias a Felipe, a Vicente y a la organización por invitarme, y nada, espero que os hayan gustado nuestros vinos. Gracias. Muchas gracias a ti, José Antonio, por habernos deleitado con estos vinos de las bodegas Campos Reales. Y ahora, bueno, mientras tomamos el aperitivo, el grupo de cámara Ad Libitum nos va a amenizar también alguna pieza musical. Muchas gracias.
que espero que hayáis disfrutado y os esperamos en la próxima cata el día 24 de este mes, que será de la cooperativa vinícola de aquí de Valdepeñas. Gracias. No, al final me ha gustado que venga gente. Había muchísimas actividades. De hecho, a un ensayo sobre la hermandad de la Semana Santa, estamos cada haciendo. Y oye, el que haya delegado, joder, es más, a lo mejor la gente no, porque no, la verdad es lo que he dicho. Si yo sé la vida que trae, se va a hacer la carrera, luego para 70 personas, tal. Comentaros. Me ha gustado los vinos y me ha gustado la función de la cata, como ha estado muy bien. No, ¿sabes lo que pasa?